Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Darles la bienvenida a este nuevo diálogo de Expediente Abierto que versará sobre la potencial agenda del gobierno de Donald Trump en Centroamérica, Cuba y Venezuela. Mi nombre es Eduardo Ulibarri, soy periodista, analista internacional y diplomático costarricense y tendré a cargo la moderación de la actividad en la que conversaré con tres personas expertas en diversos aspectos vinculados con las relaciones hemisféricas. Se trata de Cynthia Anderson, Evan Ellis y Manuel Orozco, a quienes muy pronto presentaré brevemente. Deseo comenzar diciendo que la política del gobierno próximo de Donald Trump hacia Latinoamérica y el Caribe en general y hacia Centroamérica, Cuba y Venezuela en particular se mantiene como una interrogante. Más allá de los anuncios sobre deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, es poco lo que se ha revelado hasta ahora. Aunque existen presunciones sobre un abordaje más transaccional de las relaciones bilaterales, sobre el posible uso de aranceles como instrumentos que trasciendan la política estrictamente comercial y sobre un posible endurecimiento hacia los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, no existen certezas ni anuncios precisos al respecto, al menos todavía. Además, el equipo de seguridad y política exterior conocido hasta ahora incluye personas con ideas no siempre coincidentes al respecto, lo cual pues tampoco es desusado en cualquier nueva administración. El propósito de este diálogo es precisamente explorar a partir de una lectura de la realidad presente y de señales que se han ido dando, cuáles podrían ser las principales políticas de la nueva administración a partir del 21 de enero, que es cuando tomará posesión. Nuestro enfoque se dirigirá fundamentalmente hacia temas como migración, narcotráfico, democracia, seguridad, desarrollo, inversiones y comercio, y la influencia de China, Rusia y otros posibles estados extracontinentales en nuestro hemisferio. A continuación, tengo el gusto de presentar de manera muy breve a los panelistas con los que tendré el gusto de conversar sobre estos aspectos. Como les comenté, ellos son Cynthia Anderson, quien fue directora por varios años del programa para América Latina del Wilson Center, un centro de investigación y análisis no partidista con sede en Washington. También ha trabajado en el Congreso estadounidense, en instituciones académicas y en la organización no gubernamental Human Rights Watch. El doctor Evan Ellis es profesor e investigador sobre América Latina y el Caribe en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Es autor de varios libros y artículos académicos y se ha especializado en la influencia hemisférica de actores como China, Rusia e Irán, y también en la influencia de la delincuencia organizada y el populismo de izquierda.
Y Manuel Orozco dirige el programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano. Es miembro del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y del Instituto del Servicio Exterior de Estados Unidos, así como investigador principal del Instituto para el Estudio de la Migración de la Universidad de Georgetown en Washington. La modalidad que seguiremos es la siguiente. A cada uno de ellos les plantearé una pregunta inicial en el mismo orden en que los acabo de presentar. Dispondrán de un máximo de 8 minutos para responder. Luego seguirán otras preguntas más puntuales para estimular nuestro diálogo por aproximadamente 50 a 60 minutos. Ya sea al final o en el curso de la conversación, atenderemos las preguntas de ustedes, nuestro público. Para formularlas, por favor, hagan uso de la herramienta de chats de YouTube. Dicho lo anterior, vamos a comenzar y mi primera pregunta es para Cynthia, para Cynthia Aronson. Cynthia, en un ensayo publicado a finales de 2022, dos autores vinculados al Consejo Europeo de Relaciones Exteriores mencionaron lo que ellos consideran que son tres grupos en el universo de Donald Trump que competían por influir en su política exterior y de seguridad. Los definieron como los moderadores o restrainers en inglés, que plantean un abordaje esencialmente aislacionista. El segundo en grupo son los priorizadores o prioritizers, que sugieren concentrarse en áreas y países clave para los intereses estadounidenses. Y finalmente están los supremacistas, inclinados por mantener a Estados Unidos como la potencia gobernante global interesada prácticamente en todo lo que sucede en el mundo. Por las señales existentes hasta ahora, ¿cuál de esas orientaciones consideras que es más posible que oriente la próxima política de la administración Trump hacia el hemisferio, especialmente Centroamérica, Cuba y Nicaragua? Bueno, antes que nada, Eduardo, muchas gracias por la pregunta. Gracias a Expediente Abierto por esta grata invitación. Yo comenzaré no con un esquema de los distintos grupos dentro de la administración, sino algunas de las personalidades que ya conocemos. Primero que nada, Marco Rubio, un senador de Florida que ha sido nombrado como secretario de Estado. Es una persona con mucha experiencia en América Latina y en la política exterior en general. También su segundo, el subsecretario de Estado, es Chris Landau, es el ex embajador de Estados Unidos en México. Así que desde el principio se supone que va a haber mucha más atención a la región de América Latina. Yo diría que Marco Rubio viene de una posición fuertemente, se puede decirlo, anticomunista, digamos, y no lo veo para nada como un aislamentista, sino va a tomar una política muy dura frente a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. Y bueno, comencemos con Venezuela. La administración Biden ha reimpuesto las sanciones petroleras que fueron levantados durante un periodo de 6 meses para ver si el acuerdo de Barbados sobre las elecciones de julio de este año podría avanzar de una forma democrática. Cuando esto fue evidente algunos meses antes de las elecciones, repusieron las sanciones. Dicho esto, abrieron una pequeña ventana para empresas para pedir licencias para exportar petróleo y gas. También no estaban interesados en reponer las sanciones secundarias a compañías como Repsol de España o Eni de Italia. Bueno, yo creo que primero que nada,
la administración Trump va a revertir estas licencias, reimponer las sanciones secundarias, intentar cerrar un círculo de sanciones muy fuertes contra Venezuela, pensando que el castigo económico podría tener un efecto en el desarrollo político del país. Francamente lo dudo. No sé si van a ir más allá para declarar al presidente electo, Eduardo González Urrutia, como el presidente de Venezuela, como se hizo en tiempos de Juan Guaidó. Esta estrategia no realmente dio sus frutos. Entonces, hay mucho que se puede discutir. En el caso de Nicaragua, básicamente, yo y tal vez Manuel sabe mucho más sobre esto, pero hay una molestia muy grande que Nicaragua sigue exportando la mayoría de sus exportaciones a los Estados Unidos como miembro de la CAFTA, del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica. Legalmente, yo no sé cuáles son las posibilidades de expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, pero van a intentar usar distintos tipos de herramientas para prevenir que Nicaragua sigue beneficiando del mercado de Estados Unidos. Entonces yo veo unas sanciones transversales económicas como algo muy probable a través de legislación o disposiciones ejecutivas que ellos pueden utilizar. Y en cuanto a Cuba, yo creo que poco ha cambiado durante la administración Biden. Entonces, la mayoría de las sanciones de las medidas adoptadas por la primera administración Trump han sido pues vigentes durante la administración Biden. Creo que también están mirando a este momento de escasez económico, de cortes de electricidad. O sea, el país va peor que nunca. Entonces, una presión económica adicional podría realmente quebrar lo dudo. Yo creo que Muchas gracias, Cintia, por ese panorama de la posible política de la administración Trump hacia esos tres regímenes. Quisiera ahora pasar al doctor Evan Ellis para consultarle sobre un tema que ha sido parte de sus investigaciones, que es la influencia en Centroamérica, en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua de Rusia, China e incluso Irán. En el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues ha habido un proceso de consolidación de alianzas con esos tres países, en particular Rusia y China. Esos vínculos incluyen lo diplomático, lo comercial, lo militar, aspectos de espionaje y también técnicas represivas, así como la venta o donación de armas por parte de Rusia, en particular últimamente a Venezuela. Dada esa preocupación y dada esa realidad, Evan, ¿cuál podría ser una estrategia de la administración Trump ante este desafío distinta a la del presidente Joe Biden para abordar la situación que acabo de mencionar? Eduardo, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes en este programa. También quiero destacar que voy a ofrecer mi opinión, pero no necesariamente representa el gobierno de los Estados Unidos que me emplea. También
algo de mi perspectiva es relacionado en lo que yo vivía cuando estuve en el grupo de planificación política en la primera administración de Donald Trump con Mike Pompeo, aunque yo veo diferencias. Entonces, quizás para establecer un marco, primero que nada, quiero quizás coincidir con algunas cosas que mi colega Cynthia acaba de decir sobre Marco Rubio y especialmente Chris Landau, con quien yo tengo mucho respeto. Yo creo que Chris va a traer un nivel de sofisticación y su podemos recordar que Mike Waltz no solo era en el comité China, y entonces muy orientado hacia el peligro que representa China y también Rusia y Irán, sino también fue Mike Waltz patrocinador del Acto Bolívar en la Casa de Representantes, copatrocinador. Entonces podemos ver como esta orientación de mirar con mucho escepticismo no solo el avance de China, sino también poco tolerancia para, digamos, negociar con los dictadores americanos. Pero también otros dos que debemos mencionar. Uno es cuestión de quién será el secretario de Defensa. Entonces, ¿cuál sería el uso posible, no solo intervención militar, sino uso de escala menor de instrumentos de defensa? Y también, o sea, recientemente han anunciado que Rick Grenell, de mucha confianza, presidente Trump, va a ser como su emisario. Y yo podría ver la posibilidad que Rick Grenell se utiliza en esas interacciones como representante personal del presidente en poner presión, no necesariamente en negociación, sino presión en actores, especialmente los malvados como Maduro y otros. Pero hablando específicamente sobre lo de China y Rusia, algunas cosas que yo veo. Número uno, yo creo que podemos anticipar una estrategia más enfocada en varias áreas. Número uno, yo creo que vamos a ver más como esfuerzos para aislar los, digamos, anfitriones de amenazas, o sea, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, quienes realmente, como usted bien dice, han sido los patrocinadores de esas actividades, especialmente los militares. Podemos recordar que fue Cuba y Venezuela quien recibió este buque de guerra Kazan bueno, Admiral Gorchkov y su marina Kazan y esta flotilla militar, aparte de varias otras actividades de Rusia en la región. Podemos recordar que ha sido también Venezuela como el anfitrión principal de las actividades de Irán y Hezbollah en la región. Entonces, podemos ver, yo creo que una orientación de quizás resistir con aislar un poco más ellos. También yo creo que vamos a ver un uso del sector privado, igual como en primera administración de presidente Trump con Development Finance Corporation, quizás un uso del sector privado con que estas inversiones tienen que no tener que ver con petróleo, que tiene que ser orientado a solo países pobres, a grupos marginalizados, o sea que un enfoque más amplio de cómo canalizar inversión privada y pensando también en ayudar a países petroleros, a quienes están tentados por sus enlaces con China. Menciona acá, por ejemplo, por supuesto, a nuestros amigos en Guyana y Surinam con Santoque y otros. También yo creo que vamos a ver más, digamos, presión, quizás un poco menos tolerancia en países de medio izquierda ya tentado a adaptar ciertas políticas problemáticas. Yo creo que Lula de Brasil, con su orientación de servir como el anfitrión de Sergei Lavrov y también esos buques de guerras iraníes durante la administración de Biden, yo creo que podemos anticipar una política obviamente un poco más duro hacia México con Claudia Sheinbaum, aunque yo anticipo, alguien con quien también debemos hablar es Ron Johnson, quien era el embajador de presidente Trump en primera administración hacia El Salvador, y realmente es un hombre brillante. A muchos de nosotros muy contentos de ver que él va a ser el embajador hacia México, y creo que eso va
presentar una combinación de sutileza en negociar con Claudia Sheinbaum sobre si permite o no permita, por ejemplo, o sea, las empresas chinas invertir en Nuevo León y lugares así, y por supuesto la política exterior. Aparte de eso, yo creo que vamos a ver como más uso de nuestros amigos de Taiwán y atención a, o sea, estos esfuerzos de cambiar política de Taiwán hacia Guatemala, hacia, o sea, otros países. Y también yo creo que vamos a ver, en cierta forma, de mejor uso de palanca de ciertos países importantes, como por ejemplo Panamá, El Salvador. Yo creo que vamos a tener una mejor relación con El Salvador y más atención en presentar alternativos a Nayib Bukele y hacer cosas con China, por ejemplo. Y por supuesto también Costa Rica, el gobierno de Rodrigo Chávez, y por supuesto también Panamá y José Raúl Molino. Quizás una mezcla en este caso de colaboración en inversiones, pero también preocupación en ciertas cosas que este gobierno de Molina está haciendo hacia China especialmente. Pero yo creo que entonces una política diferente, una combinación de aislamiento y trabajar de sector privado y un poquito de presión, especialmente en áreas de la izquierda. Perfecto, muchísimas gracias a Evan. Y ahora a Manuel Orozco le quiero hacer una pregunta precisamente vinculada a uno de los grandes temas que podrían tener impacto en Centroamérica, que es el anuncio por parte del presidente electo Donald Trump durante su campaña y que ha reiterado desde su victoria de realizar expulsiones masivas de migrantes indocumentados a sus países de origen. Precisamente muchos de los países de origen de esos migrantes están en Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En la medida en que esta política se pueda llevar a la práctica de la manera tan masiva como ha anunciado el presidente electo Donald Trump, Manuel, ¿qué efectos podría tener en la estabilidad de esos países? O sea, en particular El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, que no solo son origen de muchos de esos migrantes, sino que dependen altamente de sus remesas. Gracias, Eduardo, y buenos días a todos, y muchas gracias a Expediente Abierto por la invitación. Yo coincido también con Cindy y con Evan sobre la perspectiva macro del nuevo gobierno que entre, que va a tener una posición un poco más pragmática. La perspectiva aislacionista realmente es muy reduccionista. No se ubica en el equipo que está trabajando con Trump. Y el tema de deportación en particular es un tema de campaña importante, es un tema que realmente tuvo un factor relevante en la victoria electoral de Donald Trump. El punto medular no es determinar la probabilidad que se va a cumplir con la promesa, sino cómo se va a ejecutar esa promesa. Y fundamentalmente hay tres factores que uno puede identificar como los que pueden sopesar para medir el cómo. Uno es los recursos humanos y económicos que existen dentro del presupuesto para ejecutar la ley conforme a la deportación de personas que están en estatus irregular en el país. Segundo, la perspectiva normativa del equipo de Donald Trump, que de nuevo no es un equipo homogéneo, es bastante heterogéneo, que está compuesto por el grupo del Project 2025, está compuesto por los que creen en el Partido Republicano fundamentalmente, y después está un grupo más republicano pragmático. Y los tres coinciden en una cosa, y es de tener una perspectiva punitiva sobre la migración irregular. Desde el ángulo de la expulsión y la exclusión. Exclusión, cerrar fronteras, prevenir que llegue más gente. Expulsión por la vía de deportación. Y finalmente, el otro factor es determinar realmente el ámbito del problema de la migración irregular
ya en Estados Unidos, es decir, del número de indocumentados, de irregulares que hay en el país y cómo eso se ubica también dentro de las prioridades de Homeland Security, de la migra propiamente dicho. Es una cuestión bastante compleja. En términos prácticos, lo que hemos visto es que es cierto, durante la administración Biden se han producido el menor número de deportaciones de inmigrantes en estatus irregular, fueron 140,000 como promedio, más o menos, un poco menos que eso, pero también fue un periodo en donde se produce en los últimos 25 años la mayor ola migratoria que llega a la frontera. Y eso reflejó un peso burocrático muy grande sobre la administración de la gestión migratoria. Tenías que definir cómo dedicar fondos y presupuestos para lidiar con una entrada masiva de 3 millones de personas que llegaban anualmente del 2020, prácticamente del 2021 al 2024. Fueron casi 12 millones de personas las que han llegado a este país hasta este periodo y deportar. Entonces, eso realmente creó una complejidad. Entonces, en términos de la razón, por ejemplo, del ratio entre deportaciones y entradas, llegadas a la frontera, con Biden es de un 5%, con Obama fue de un 100%, es decir, deportaste más personas que llegaban a la frontera, pero las circunstancias fueron diferentes. Y entonces aquí lo que tenemos es un problema bastante más complejo que tiene que ver con un asunto de política exterior, porque la perspectiva o el supuesto es que la mayoría de las personas que han entrado a Estados Unidos vienen de México y Centroamérica, y eso no es así. En realidad, la mayoría de las personas que han llegado a la frontera vienen de terceros países: Nicaragua, Cuba, Venezuela, Haití, plus más Ucrania, Rusia, China, entre otros. Entonces, lo que nos damos cuenta es que en los últimos 5 años, el bloque de personas que ha llegado no necesariamente son los tradicionales, los migrantes tradicionales, sino que son otros grupos. Y esos son los que están en mayor riesgo de deportación. Y aquí viene el punto de cómo se produciría este tipo de ola de deportaciones, porque esto depende de los instrumentos que tenés a mano. Uno de los instrumentos es que te identifica básicamente quién está bajo riesgo de deportación. Uno es aquellos que están bajo órdenes de deportación. Hay 3,5 millones con órdenes de deportación, pero más de 1,5 millones de personas son personas que llegaron entre el 2020 y el 2024, que en su mayoría no son mexicanos ni centroamericanos. Segundo, la mayoría de las personas con órdenes de deportación se distinguen entre aquellas que han sido aquellas que no han sido detenidas. La mayoría de las países. Entonces, en segundo lugar, otro riesgo, grupo bajo riesgo de deportación, son los que están bajo el alivio humanitario, el llamado parol. Es 1 millón de personas hasta ahora. ¿Y dónde vienen ellos? De Ucrania, de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, fundamentalmente. Y entonces estas personas, para marzo de 2020, van a haber más de 100,000 personas cuyo estatus va a estar básicamente en riesgo porque muchos no se han ajustado a otro tipo de estatus migratorio como solicitar asilo. Y van a ser sujetos a deportación o a devolverse a su país porque el alivio humanitario era por 2 años. Entonces, la cuenta sigue creciendo cada mes a mes porque el alivio humanitario básicamente se empezó con Venezuela en el 2022, pero realmente se formalizó en el 2023, en enero. Es decir, que para enero del 2025 se cumplen 2 años para muchas personas. Y recuerden, la cuota era de 32,000 permisos de entrada mensuales. Otro grupo sujeto a deportación son los que solicitaron asilo y se les fue negado. Y eso son más de 1 millón de personas en este momento. Y otro grupo, lamentablemente, son aquellos que están bajo el estatus temporal, de protección temporal,
que son casi 1 millón de personas. Para el próximo año, entre junio y septiembre, prácticamente el ajuste, el programa temporal va a estar caducando. Y pues, si usamos referencia del periodo anterior de Donald Trump, no va a ser renovado. ¿Y quiénes son esas nacionalidades? Todas estas nacionalidades vienen de países políticamente difíciles, de dictaduras. Y ese es el tema fundamental. ¿Cómo puede esta administración entrante crear un balance entre una política exterior antidictatorial que, como dice Cindy, Marco Rubio tiene una perspectiva internacional bastante contraria a las dictaduras, y por otro lado, mantener una posición proteccionista? Porque, a ver, el proteccionismo es un elemento clave y eso no necesariamente es aislacionismo, pero frente al proteccionismo, frente a una realidad muy importante, y es que la migración creció en correspondencia con la demanda de mano de obra en este país. Entonces, en momentos de que vos estás implementando un proteccionismo, necesitarías más bien mano de obra barata en Estados Unidos para aumentar tu competitividad. Entonces, todos esos elementos realmente requieren de un balance. Y finalmente, para abordar el tema de las consecuencias, en términos de remesas, eh, econométricamente, haciendo un análisis de los últimos 25 años sobre el impacto, digamos, de las deportaciones sobre las remesas, en términos prácticos, por cada deportado las remesas caen $39. Por cada persona que entra, las remesas aumentan $4,000. Entonces, la relación es diferente. El impacto sería, en números absolutos, no sería muy grande. Sin embargo, hay dos consideraciones importantes que tener presente. Primero, es que la migración centroamericana, incluyendo la nicaragüense, venía en declive. Venía disminuyendo desde los últimos 2 años, de manera tal que los próximos 2 años, independientemente de una política de deportaciones, iba a disminuirse, lo que implicaba que ya el crecimiento de las remesas iba a mostrar un ritmo de desaceleración y que a 3 años iba a producirse una nueva ola migratoria. Ahora con las deportaciones, mi proyección es que estarían deportándose solamente para México y Centroamérica alrededor de 150,000 personas. Para Guatemala, 25,000, por ejemplo, anualmente. Eso significa básicamente que 25,000 hogares dejarían de recibir remesas en Guatemala, unos 14,000 en El Salvador, unos 8,000 en el caso de Honduras y así nomás, y 65,000 hogares en México. Frente a una disminución migratoria, entonces el efecto que va a tener sobre las remesas es que estas no van a crecer a más de un 1% en los próximos 2 años. Entonces, esa es básicamente, digamos, la perspectiva en este momento del entorno en el que nos ubicamos con este tema. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Voy a tomarme la libertad de hacerte una pregunta de seguimiento a tu respuesta. Mencionaste que una gran cantidad de los migrantes ilegales recientes en Estados Unidos son extracontinentales. Ahora, ha habido como dos fuentes de alimentación de esa migración extracontinental. Por un lado, desde el sur, Colombia, etcétera, suben por el tapón de Darién y siguen hacia la frontera sur, pero también Nicaragua, por lo menos en una época, se convirtió en centro de recepción de migrantes. ¿Crees que esto lo tratará de mantener Ortega como una especie de pieza de negociación con el gobierno de Trump? Yo creo que no. Yo creo que Ortega se dieron cuenta durante la administración Biden que esta no era una pieza de negociación. Fueron advertidos, se les identificó y se les presentó básicamente el rango de posibilidades de penalidad por la que podría pasar Nicaragua si continuaban con eso. Estados Unidos empezó de Haití, hablando con el gobierno de Cuba. Fueron 350,000 personas que pasaron. Prácticamente el 10% de la migración que llegó a Estados Unidos fue a través de Nicaragua por vuelos charters.
Es lo que llamamos la weaponization of migration. Pero se le advirtió que esto no es un arma de transacción, más bien sería una forma de provocar a una administración entrante que realmente su posición es provóquenme. Ok, perfecto. Una cosa técnica, me dice el equipo técnico que si pueden acercarse un poquitito más al micrófono o hablar un poquito más alto, sería conveniente porque pareciera que a veces el audio no se proyecta con suficiente intensidad. Hay un elemento que algunas personas que nos están siguiendo por YouTube nos consultan, y es que si podrían ampliar, y esto, Cintia, te lo quiero plantear a ti y luego a Evan, si puede añadirnos algo, ampliar un poquitito sobre cuál puede ser la orientación específica de las relaciones de la administración Trump con El Salvador y con Honduras. Digamos que hay características muy distintas. En El Salvador, pues es un gobierno de un corte claramente autoritario, por lo menos autocrático, que ha venido pues tomando un control institucional y además recientemente estableció relaciones con China y pareciera que está tratando de desarrollar contactos muy fluidos con el régimen de Pekín. Y por otro lado, Honduras, un gobierno que se ha estado alineando de una manera creciente con el sector de izquierda más o menos autoritario en el hemisferio y que también pues tiene una política de relaciones muy intensas con China. Entonces, y bueno, yo me atrevería a añadir, aunque eso no ha sido planteado por quienes nos están siguiendo, el caso de Guatemala. En Guatemala es un gobierno que ha estado tratando de enraizar la institucionalidad democrática en medio de grandes barreras. Entonces, ¿qué podríamos esperar de la política de una administración Trump en relación con estos tres países? Tal vez, Cindy, si primero nos hablas al respecto y luego, Evan, me interesaría también tener tu perspectiva. Claro, bueno, buena pregunta. Yo comenzaría con El Salvador. Yo creo que la relación va a ser mucho más amigable, amistosa. No hay ningún problema con lo que está haciendo Bukele frente pues, la política de seguridad. Al contrario, yo creo que disminución en la violencia es algo que la administración ve con buenos ojos. Ron Johnson en su tiempo como embajador Sí. ahí estableció una relación bastante fluida con Bukele. Yo creo que esto va a continuar. A medida que Bukele cumple con los requisitos de intentar parar antes de que la gente salga. Con China y Evan obviamente podría comentar esto mucho mejor que yo. En el caso de Guatemala, yo tengo grandes preocupaciones porque el apoyo a la democracia en Guatemala, el apoyo al presidente que fue elegido democráticamente, Bernardo Arévalo, fue contundente durante la administración Biden y fue un factor clave en la misma inauguración del presidente que, como usted bien señala, todavía está enfrentando demandas de la fiscal, de los miembros del Congreso que están intentando descalificar a su presidencia, a su partido, etcétera. Y no veo pues un apoyo a la democracia como tal en Guatemala y esto podría tener un efecto interno en Guatemala. En el caso de Honduras, yo lo conozco mucho menos, pero se puede ver un endurecimiento de la política frente a la presidenta Castro.
y la migración va a ser un tema clave, también la relación con China, pero no veo medidas específicas que van a tomar contra Honduras que no tienen que ver con la migración o la relación con potencias extra hemisféricos. Perfecto. Evan. Sí, yo coincido muchísimo con Cynthia. Primero que nada, El Salvador, y recordamos que en anticipación de esta renovación de buena relación fue Nayib Bukele quien era de las primeras personas de saludar a Donald Trump. Yo creo que sí, o sea, la orientación de la administración Trump es de respetar, o sea, las decisiones que toma Bukele internamente, o sea, aparte de las preocupaciones que ha expresado la administración Biden. Y también, yo creo que, igual como Cynthia ha mencionado, que mientras que hay un acuerdo de asilo y yo creo que podemos esperar esto, sería también la posibilidad de más cooperación en temas de seguridad. Y también, o sea, mientras que Nayib Bukele solo sigue con las cosas menores, con China, como este estadio y, o sea, con este muelle en la libertad, y no empieza a hacer cosas como grandes proyectos de poco transparencia con el desarrollo por chinos de la Unión o admitir cooperación militar. También, y creo que Bukele bastante también entiende este balance y lo va a respetar. En cuanto a Guatemala, también coincido con Cynthia que yo creo que la orientación del equipo de Trump es estar como menos presión contra las familias tradicionales guatemaltecos y quizás también van a anticipar la posibilidad de quizás un poco menos de este como casi intervencionismo que vimos bajo Biden, que da protección a Semilla institucionalmente contra la fiscal general y otros. Entonces, sí, yo creo que va a ser un poco complicado esta relación. En cuanto a, pero yo creo que también, o sea, vamos a ver un buen voluntad y oportunidad realmente para cooperar. Y yo creo que personas como Marco Rubio y Chris Landau van a entender muy bien cómo gestionar este balance. No veo que el cielo está cayendo en cuanto a Arevalo. Pero en cuanto a Honduras, sí, yo creo que mucho menos tolerancia para este movimiento hacia China, o sea, que hemos visto bajo Xiomara Castro y Mel Zelaya tras de los bambalinas, allá con el Partido Libre y especialmente sus elementos más radicales. Yo creo que mucho más empuje en cuanto a su admisión de colaboración con China, en cuanto a cosas de gobierno, periodismo, cooperación en seguridad, y también, o sea, más presión en cuanto a la postura de Honduras regionalmente. Entonces, yo creo que quizás en anticipación de esto, quizás vamos a ver hasta la posibilidad de cooperación entre Honduras y la administración de Trump en inmigración, en anticipación de no querer molestar esta administración en otras áreas. Entonces, yo creo que vamos a tener un mezcla de cosas, pero por supuesto un cambio en la orientación. Perfecto. Nada más, en seguimiento a esto, Manuel, te quería plantear una pregunta así un poquito más general. ¿Tienes la impresión de que durante la administración Trump el énfasis en temas de democracia, institucionalidad, Estado de Derecho en Centroamérica se reducirá como prioridad, se mantendrá o podría aumentar? Yo creo que posiblemente se reducirá. Si bien es cierto que Marco Rubio tiene una posición específica como secretario de Estado, realmente él hace lo que su jefe le dice. Y si su jefe le va a decir que la prioridad número uno es la compactación del Departamento de Estado, número dos es la relación con China, y América Latina queda como en número siete, el tema ahí pues se diluye un poco. Creo que sí va a haber una retórica antidictatorial en donde la trilogía, no estamos hablando solamente de Cuba, Venezuela y Nicaragua, yo creo que también ahí van a incluir a Honduras, Bolivia, como problemas potenciales en donde Estados Unidos va a adoptar una posición diferente. Una de las posiciones es probablemente en el caso de Centroamérica,
es un congelamiento de la ayuda externa, ya no necesariamente en relación con migración. Yo creo que va a ser en relación con China, porque el problema migratorio de nuevo viene en disminución, pero la relación Centroamérica y China venía en forma creciente. Y eso sí va a crear una razón para responderle a Nicaragua y a Honduras en particular. Coincido con Cindy y con Evan que la relación con El Salvador pues va a ser más amigable porque hay mucha coincidencia, no solamente política, sino también de políticas, de cómo manejar la política en sus países. Entonces, creo que lo que va a prevalecer es una especie de perspectiva punitiva de nuevo, y el tema de la cooperación externa va a ser vital y seguramente una renegociación de CAFTA. Perfecto. Cintia, quería plantearte un tema que no hemos mencionado todavía, pero que ha sido un eje central de la política, o por lo menos de las preocupaciones de Estados Unidos en relación con Centroamérica y el Caribe en particular, es el tema del narcotráfico. ¿Tú percibes algún posible cambio en la estrategia que han venido siguiendo distintas administraciones estadounidenses en relación con el narcotráfico, de guerra contra las drogas, de intersección de los flujos marítimos, de cooperación intensa con las fuerzas de seguridad de los países centroamericanos para que combatan a los carteles? Y aquí hay otro aspecto sobre el cual me interesaría tener la opinión tuya y bueno, y también de tanto de Manuel como de Evan. Y es qué posibilidades hay de tratar de reducir la penetración de ese narcotráfico en las estructuras de gobierno, las estructuras judiciales, las estructuras de seguridad de Centroamérica. Muy buena pregunta. Creo que la cooperación en el área de narcotráfico va a continuar. Centroamérica ha jugado un papel de región de traslado de drogas proveniendo de América del Sur. Principalmente Honduras y Guatemala fueron los dos países donde pasaba pues la cocaína. Ahora, desgraciadamente, el país de mayor participación en este puente de drogas hacia otras partes de Estados Unidos y también Asia es Costa Rica. Entonces, la política de seguridad hasta Costa Rica también va a cambiar. Yo creo que el interés de la administración sería parar que las drogas entren a Estados Unidos o llegan a México y después pasan la frontera, y menos en el papel del narcotráfico, de la corrupción, del dinero, del narco, está corrompiendo y relacionándose con los sistemas políticos de la región. Yo no veo pues mucha actividad en esta dirección, sino en la política tradicional, que es prevenir que las drogas salgan de estos países de traslado. ¿Algún comentario adicional, Evan o Manuel? Sí, Evan. Sí, yo creo que coincido con Cynthia, pero yo creo que es muy importante destacar el extent hasta que ha cambiado los patrones de drogas y otras cosas de crimen organizado en los últimos años. Por ejemplo, o sea, esta alza de fentanilo, o sea, ya Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ya importan fentanilo directamente de sus precursores de China y importan, o sea, ya hacia los Estados Unidos. Y yo creo que entonces esto va a poner mucho más énfasis y presión en cuanto a lo que hace México y, o sea, Sedena y Semar allá. O sea, esta época en que la mayoría del problema era los narcovuelos hacia el Petén y partes de Honduras. O sea, eso sigue, pero no recibe tanta atención. Incluso la gran mayoría de la cocaína ahora ya pasa por América Central, pasa por el Caribe y
hacia Europa. Entonces, eso es otro tipo de problema. Pero también, como mencionó Cynthia, hay que destacar que hay un problema que también azota Panamá y Costa Rica, países que van a tener muchas mejores relaciones con Trump. Entonces, ¿cómo es la cuestión de uno? Coincidir en colaborar con Panamá en controlar, o sea, los flujos por el tapón de Darién, lo que también impacta la situación criminalística, ya fortaleciendo entidades como Senafront, y también colaborando con Costa Rica, con cual yo creo que vamos a tener mucho mejor relación en cuanto a seguridad, y reconociendo que Costa Rica también está viviendo, o sea, por los nuevos patrones, también ser azotado por esta violencia. Entonces, yo creo que vamos a ver nuevos patrones de colaboración en cuanto a crimen organizado, y no solo la cuestión de colaboración en flujos por el Triángulo Norte. Perfecto. Sí, ¿Algo que quieras yo añadir? solo agregaría, perdón, solo agregaría exactamente, la demanda de cocaína no ha cambiado, se ha mantenido prácticamente invariable desde el 2009, pero se ha hecho más compleja. Ya no es una cuestión del Triángulo Norte, sino que incluye Costa Rica y Panamá y el Caribe. Eso ha hecho el control contra la droga, de la cocaína en particular, mucho más complejo, más preciso de cómo trabajar eso. Y por otro lado, tenés el problema serio de fentanilo que vincula directamente a China. Entonces, yo creo que la colaboración en ese tema va a ser bastante crucial. Pues la verdad es que independientemente de quién esté, que el gobierno que esté de turno, este es un problema que es un dolor de cabeza para todos los que gobiernan, porque el peso que tiene el crimen transnacional organizado es tan fuerte que no se reduce simplemente a las políticas que tengas del control de drogas. Es un problema más complejo que requiere un tratamiento ya del aspecto de salud médica. Ujú. Perfecto. Quiero plantearle una pregunta primero a Cintia y bueno, de nuevo, pues, con que sientan en libertad tanto Manuel como Evan de añadir. Es lo siguiente, bueno, ya indirectamente la hemos tocado. Centroamérica y República Dominicana tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos que ha venido funcionando relativamente bien. Eh, Todo tratado, pues indudablemente requiere para ser enmendado, pues una acción legislativa. En el caso de Estados Unidos sería el Senado. Entonces, dos preguntas al respecto. Una, ¿será posible, y eso pues Evan lo mencionó apenas como algo que se había comentado, suspender específicamente a un país, en este caso Nicaragua, por la índole de su régimen? Y número dos, ¿habrá algún riesgo de que a pesar de este tratado, el gobierno de Donald Trump pueda utilizar la política arancelaria hacia países centroamericanos como un instrumento de presión, por ejemplo, en sus relaciones con China? Tal vez, Cindy, si primero nos pudieras hablar tú al respecto y después Evan. Y muchos dicen que no se puede suspender a un país de NAFTA porque esto requeriría una decisión de todos los países que son parte del tratado. Pero lo que usted acaba de mencionar, la posibilidad de poner aranceles o esto que serían violatorias al tratado, pero hay otras formas de buscar cortar las exportaciones y la relación económica entre Nicaragua y Estados Unidos. ¿Y cuál fue la segunda parte de tu pregunta? No, era eso, si se pudieran utilizar, si habría alguna posibilidad de que se utilizaran los aranceles como una política para presionar a algunos países, sobre todo en relación con China. Sí, bueno, y otro factor es que ya hay una demanda hecha por la administración Biden para investigar las prácticas laborales de Nicaragua. Y esto podría llevar a algún tipo de sanción. No sé muy bien cuáles son
los mecanismos dentro del tratado que implica una decisión que Nicaragua está violando a los derechos laborales, que implica en términos de su capacidad o su posibilidad de participar en el tratado. Tal vez Manuel conocería algo más. Muy bien, no sé, Manuel y Evan, si quisieran añadir algo, por favor. Solo brevemente, sí, de acuerdo con Cindy, el tratado no tiene una cláusula de excluir a un país o suspender, pero tiene diferentes capítulos que tienen que ver con violaciones o incumplimientos a los componentes. El capítulo 16 sobre derechos laborales, el 17 sobre medio ambiente, el 12 sobre acceso al mercado financiero. Ese es un tema vital, especialmente con la ley de sanciones que pasó en Nicaragua. En términos generales, la única opción es la renegociación del tratado. Ahora, un país se puede salir, si Estados Unidos puede decidir salirse, el tratado se viene al suelo. Ahora, lo que mencionó Cindy es muy importante, es esta decisión de la semana pasada de la administración Biden de aplicar lo que se llama la Ley de Comercio Exterior, que es la sección 301, que básicamente le da la autoridad al Ejecutivo de determinar si un país está en violación de un acuerdo comercial con otro. Y esa autoridad, en el caso de Nicaragua, es un tema sin precedentes porque tiene 4 criterios. Uno, que se violaron el orden constitucional. 2, que se violaron los derechos laborales. 3, que hay violaciones a derechos individuales, derechos humanos, incluyendo expropiaciones a ciudadanos nicaragüenses o extranjeros. Y 4, que esos 3 elementos tienen efectos sobre el tratado propiamente dicho, sobre los intereses comerciales de Estados Unidos. Es decir, yo le diría es como la opción nuclear, porque la evidencia de los 4 elementos está presentes. Entonces, es bastante complicado. Ahora, esta administración entrante puede que dé continuidad. También es posible que Biden decida implementar penalidades antes del 20 de enero sobre Nicaragua y sentar un precedente que le permita a la administración Trump renegociar todo el tratado. Pero realmente la imposición de tarifas tal vez sería la preocupación menos grande en este momento. Hay implicaciones mucho mayores dentro de esta nueva implementación de la investigación de la sección 13.1. Perfecto. ¿Algo, Evan? Sí, yo coincido con mis colegas, pero yo creo que es importante, número uno, podemos reconocer que Marco Rubio, tanto como Mike Waltz, ya ha destacado este mal comportamiento de Nicaragua. Yo creo que si sea ya cambio de CAF, otro vehículo, pero yo creo que vamos a ver mucha presión económica en no permitir a Nicaragua de beneficiarse, y también quizás presión en entidades como el BICE, el Banco Centroamericano, que también ha sido un vehículo muy importante para la solvencia de los Ortegas. Aparte de esto, yo creo que podemos destacar una diferencia entre la política hacia México con esta cuestión de TECAN o de USMCA. Reconociendo que eso fue negociado por el mismo, renegociado por el mismo presidente Trump, y yo creo que los impactos allá de la entrada de China de productos es mucho más directo. Yo creo que vamos a ver como lo mismo que vimos durante la primera administración de Trump en cuanto a presión contra el Triángulo Norte, lo que es más la uso de amenazas de suspender cooperación en temas de seguridad y no tanto en enfocar en temas arancelarios del aspecto. Perfecto. Quisiera volver un momento al tema de la penetración de China y de Rusia en Centroamérica, y lo podríamos extender al resto del hemisferio. Bueno, Rusia tiene una capacidad económica muy limitada, su capacidad de desarrollar relaciones comerciales por ende es reducida, y hacer inversiones todavía más difícil. Digamos que su vinculación ha sido más que todo
militar, en particular con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua. China, en cambio, tiene como un abanico de posibilidades de influencia muy grande. Y dentro de ese abanico, yo diría que ellos usan mucho lo que podríamos llamar la zanahoria, o sea, ofrecen una gran cantidad de ventajas, posibles tratados de libre comercio. Bueno, Costa Rica tiene uno con China desde el 2007 o desde el 2008, inversiones, donaciones, y esas inversiones pueden ser vía créditos o vía inversión directa de compañías vinculadas al Estado o al Partido Comunista Chino. Entonces, bueno, la pregunta es, ante esta, digamos, dimensión de incentivos positivos que ofrece China, ¿bastaría con presiones o hay algún tipo de incentivos positivos que también una próxima administración estadounidense podría ofrecer a Centroamérica? Y bueno, y si lo queremos hacer todavía más complejo, a Sudamérica, porque Brasil, Chile, Argentina tienen, bueno, Perú en este momento con el puerto de Chancay que se acaba de inaugurar hace poco y lo que lo va a controlar China, pues tienen relaciones muy, muy estrechas comercialmente hablando. Entonces, Evan, te la dirijo a ti sin perjuicio de que los demás compañeros, colegas se refieran a ella, pero ¿qué incentivos positivos podría tener Estados Unidos en este sentido? Bueno, primero que nada, lo que usted menciona es algo bastante importante y poco reconocido, que en los 20, casi 25 años que yo he seguido este tema, la diferencia en los últimos quizás 5 es el avance de China no solo en América del Sur, sino en los países tradicionalmente ya dispuestos a cooperar con nosotros políticamente y más cerca de nosotros. O sea, los cambios en reconocimiento diplomático, negociación de tratos de libre comercio por parte de Nicaragua, de Honduras anteriormente, de El Salvador, etcétera. Y también su dimensión no solo ya económico, sino político, o sea, la colaboración enviando personas de la prensa por parte de Nicaragua y Honduras a nuevos grandes proyectos como ha anunciado Nicaragua, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, por supuesto, con personas como Mike Waltz y, por supuesto, Marco Rubio, eso va a recibir mucho más atención. La cuestión, entonces, es qué combinación de presión y zanahorias, como usted bien dice. En cuanto a zanahorias, como yo mencioné anteriormente, yo creo que la diferencia más grande son los dos. Número uno, un aumento en la manera en que se utiliza el sector privado. O sea, recordamos que fue durante la primera administración de Trump que personas como Mauricio Claver Corón ya creó este Fondo de Desarrollo y América Crece. Y la idea en este entonces fue usar el sector privado que es más saludable, que da mejor valor agregado de competir, no solo competir gobierno a gobierno. Yo creo que durante la administración de Biden, DFC y otros se perdieron un poco porque quería poner así varios límites. Que no puede ser un proyecto de petróleo, tiene que ser un proyecto que beneficie a ciertos grupos marginalizados, etcétera, etcétera. Yo creo que con Trump vamos a ver una aplicación más estrecha, con menos condiciones de este poder del mercado estadounidense. Y también por encima de esto, yo creo que vamos a ver que esto está complementado con también un esfuerzo de reconocer sin tantas condiciones las amistades y cooperación con ciertos amigos. Yo menciono, yo creo que vamos a ver un reforzamiento de las relaciones con José Molino en Panamá, con Rodrigo Chávez en Costa Rica, con Nayib Bukele, lo que yo creo que podría impedir a través de estos ya esfuerzos, podemos poder impedir que ellos intenten hacer cosas con China que podría socavar esta cooperación y buenas relaciones con la administración de Trump. ¿Algo que quisieran añadir a esto, Manuel o Silvia? Tal vez yo creo que en Centroamérica, como en toda América Latina, especialmente América del Sur, lo que puede ofrecer los Estados Unidos en términos económicos es mucho menor de lo que China podría ofrecer. Y esto es porque, bueno, las empresas en China
incluso el llamado sector privado no es realmente privado, o sea, son políticas económicas dirigidas por el Estado y Estados Unidos no tiene esto. Podría ser que el DFC, ¿cómo se llama? Development Finance Corporación de Financiamiento del Desarrollo, podría ser más activo en Centroamérica, dando beneficios a los amigos de Estados Unidos y negando justamente los beneficios a los que no están más o menos cumpliendo con lo que los Estados Unidos busca en un país. Una pregunta, bueno, si se puede usar la palabra contradicción, es que el proteccionismo va en contra de estos esfuerzos de promover la actividad del sector privado en invertir fuera de los Estados Unidos. Entonces, habría pues algún tipo de tensión entre una tendencia fundamental de la administración y lo que podría hacer o no el sector privado, porque de sí mismo el sector privado busca oportunidades y busca reducir los riesgos. Entonces van a invertir donde las condiciones están positivas para ellos. Y si si entran en un país para mostrar que los Estados Unidos ofrecen beneficios a cambio de China, van a necesitar o van a pedir ir de la mano a un programa gubernamental. Entonces, no veo cómo esto va a desarrollar en la práctica en los próximos tiempos. Perfecto. Manuel, ¿algo que agregar? Sí, solo brevemente, yo creo que lo que la administración estaría ofreciendo es fortalecer la opción de nearshoring, que no necesariamente así es la mejor opción que se está produciendo en América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay muchas empresas que quieren promover el nearshoring con Estados Unidos y hay un equipo dentro del nuevo grupo de presidente Trump que está muy abogado hacia promover la inversión extranjera americana en América Latina, y Centroamérica sería un punto vital. Entonces, yo creo que el tema sería un poco el contexto transaccional. Yo no comparto 100% esta perspectiva de que China viene a apoderarse de América Latina, pero lo que sí hace es hacer ruido, y hacer ruido para molestar a Estados Unidos y al mismo tiempo para ir reduciendo el balance comercial, porque la presencia china en importaciones es gigantesca, no en exportaciones, y eso es lo que le gusta a China. Ellos no quieren comprar, ellos quieren vender y vender y vender. Entonces, estratégicamente, la posición de Estados Unidos es ver cómo contrarrestar esa perspectiva, y el nearshoring es una oportunidad. Sí. Quisiera añadir, pues, tal vez un punto, una línea roja del nearshoring y todo esto es prevenir que los países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos están recibiendo inversión china para producir productos que después venden a Estados Unidos. Eso es el tema principal con el sector automóvil de México en vehículos eléctricos, pero podría pensar que esto sería un factor en otros países también, República Dominicana y los demás. Evan. Sí, primero que nada, completamente de acuerdo con Cynthia que realmente será las condiciones de nearshoring, los pormenores de nearshoring, y no solo cuestión de nearshoring o no. Pero segundo, yo creo que hay un poco de una ficción en calcular, o sea, la reacción de nuestros socios en la región sobre China. Y por supuesto, China en proyectos estatal, yo estoy de acuerdo con Cynthia, o sea, podría ofrecer, bueno, un estadio irónicamente pagado en parte plata de El Salvador o en biblioteca, pero en el fin, México, tanto como América Central, la gran mayoría de la inversión, o sea, aunque el sector privado es de los Estados Unidos, y la mayor
cantidad de sus productos no van para China, sino para los Estados Unidos. La mayoría de remesas, como sabe muy bien Manuel, vienen de los Estados Unidos. Entonces, personas como Claudia Sheinbaum podría ponerse duro como vamos a responder con arancel versus arancel, pero en el fin, yo creo que la gran palanca que entiende muy bien la administración de Trump es las inversiones y mercado y remesas y todos realmente en esta región son más que nada de los Estados Unidos y yo creo que esta palanca el presidente Trump va a seguir utilizando para evitar que hacen ciertas cosas provocativos o contra de los intereses de los Estados Unidos en el nombre de recibir como gran proyectos de China, de bibliotecas o muelles o cosas así. Hay una pregunta que nos hace un colega desde México, Armando Chaguaceda, quien por cierto dirige la Asociación Civil Gobierno y Análisis Político, que es copatrocinadora de este diálogo y a la que queremos agradecer. Y es si, dado lo que han evolucionado algunas de lo que él llama dictaduras bolivarianas en el hemisferio, ¿hay alguna posibilidad de que una especie de consenso que existe de no acudir a medios, él los define como no pacíficos, para presionar a esos países, se rompa y que haya alguna posibilidad de utilizar medios que vayan más allá de comercio, de presión diplomática, de sanciones, etcétera? Tal vez, Eva, por tu experiencia en esas materias. Sí. Bueno, por supuesto, yo creo que vamos a ver una combinación de cosas comerciales y otros tipos de presión. Y bueno, también cuando hablamos o sea, otros tipos de presión, no solo estamos hablando de cosas militares, sino cuestión de casos criminales del Departamento de Justicia o alternativamente soltar ciertos casos, o sea, sanciones de Tesoro, OFAC, etc. Pero específicamente en cuanto a, digamos, el uso de instrumento militar, lo que yo creo que estamos hablando acá. Primero que nada, uso de instrumento militar no solo es invadir un país o no, hay varias otras o sea, maneras en que uno podría dar una contención, un embargo, el uso de fuerzas especiales, especialmente de, por ejemplo, evitar que Venezuela está amenazando su vecino Guyana. Y también podemos recordar que no solo es una transición hacia la democracia, sino también la posibilidad de una política de, digamos, contención. O sea, que incluso si no queremos cambiar la administración de Venezuela, no significa que solo la administración de Trump va a negociar una cosa. Lo que también es posible es una política de intentar aislar esta para evitar que hace más daño por sus actividades criminalísticas, etcétera, a sus propios vecinos. Yo creo que eso es una posibilidad y algo que personas como Marco Rubio, Mike Waltz y otros entienden muy bien. Entonces, yo creo que vamos a ver una combinación de varios tipos de incentivos y única cosa, yo creo que muy importante, yo veo una pequeña posibilidad de una negociación, o sea, de decir a Maduro que deseamos deportar ya 500,000 de venezolanos, entonces ustedes hacen esto de aceptar a estos venezolanos, etcétera. Pero yo no creo que vamos a ver como un ya rendimiento o sea, completamente. O sea, es posible que podríamos ver una negociación. Yo creo que personas de confianza como Rick Grenell podría ser muy instrumental en este tipo de cosas, pero una negociación no significa como una acomodación o soltar sanciones como hemos visto con Juan González en la administración de Biden. Muy bien. Bueno, pues, Eduardo, yo tengo una pregunta para ti. adelante, Yo tengo una adelante. pregunta y es un Por favor. escenario, digamos, teórico, pero ¿usted ve la posibilidad de que, por ejemplo, si Rusia manda otro tipo de buque naval de guerra para hacer los ejercicios que son realmente rutinas, pero puedes ver un esfuerzo para una flota de Estados Unidos bloquear esto, decir, esto es nuestro, reforzando la doctrina Monroe, que ustedes se vayan de nuestro hemisferio? ¿Tú ves eso como algo posible, probable? Esa pregunta es para Evan, ¿verdad? No para mí. Sí, okay. Sí, adelante, Evan.
No, bueno, primero que nada, yo creo que incluso durante la primera administración de Trump había cierto respeto para las leyes marítimos en aguas o sea, internacionales. Y yo creo que vamos a seguir. Pero también tenemos que recordar que incluso en la administración de Biden, o sea, yo creo que había una cantidad de buques y o sea, aeronaves canadienses o estadounidenses ya siguiendo o sea, estos buques, mientras que, bueno, el submarino fue intentando evitar que sus cosas acústicas ya se cayeran el submarino. Entonces, yo creo que no, si es una amenaza real, yo creo que podemos ver una respuesta, e incluso o sea, la importancia de quién es secretario de Defensa, si sea Pete Hegseth o no, porque yo he participado en estos tipos de interacciones y a veces es sutil cuando hay una posibilidad de lo que quiera, el presidente quiere ciertas opciones y el consejero de Seguridad Nacional, en este caso Mike Waltz, quiere algo, y el secretario de Estado tiene un perspectivo y en parte la cuestión es que dice o sea, secretario de Defensa, si ofrece ciertas soluciones o no. Entonces, yo creo que es posible anticipar si son provocaciones reales, que podemos anticipar algún tipo de uso de instrumento militar, pero no necesariamente de forma bélico de bloquear o hundir barcos o algo así. Pero, por supuesto, ya esta presencia nuestra militar en el hemisferio ya siempre es parte de una respuesta integral, en mi opinión. Bueno, los temas que podemos seguir tratando son múltiples, pero nuestros panelistas todos son personas muy ocupadas y les prometimos que terminaríamos máximo a las 10, bueno, 1 hora y 20 de panel. Así que bueno, les quiero agradecer muy profundamente a Cynthia Aronson, a Manuel Orozco y a Evan Ellis por su participación, por sus aportes tan interesantes en nombre de Expediente Abierto. También reiterar el agradecimiento a la organización hermana Gobierno y Análisis Político, Asociación Civil de México, y bueno, a todas las personas que nos han estado siguiendo y que nos seguirán por esta vía. Que la pasen muy bien, un gran gusto y hasta luego. Muchas gracias. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto